Muy buenos días a todas y a todos, bienvenidos. Hoy es 27 de octubre. Estamos dando inicio a la quinta mesa de trabajo de esta segunda fase de consulta del proyecto para el fortalecimiento de las radios comunitarias e indígenas, este proyecto que concursa a la Presidencia de la República a través de una convocatoria lanzada por la Unión Europea y por la UNESCO. Les recuerdo que el día de hoy es la mesa número 5 del grupo de trabajo de contenidos plurales. Hoy, además, es el Día del Patrimonio Audiovisual. Así que les agradecemos a todas las personas que nos escuchan, que nos transmiten, que nos reproducen a través de sus redes sociales y que conservan además todo este acervo, y a todos los compañeros de la radio y de todos los medios comunitarios e indígenas que también nos ayudan a mantener vivo esta historia, esta memoria histórica de nuestro país. Agradecemos y felicitamos también al noticiario Pulso de Radio Educación, que hoy también celebra 31 años. Muchísimas Muchas felicidades y gracias. que sean muchos años más. Así que para dar inicio a esta mesa de trabajo, le quiero dar la palabra a nuestros consultores, a Blanca Cruz, a Alfonso Castellanos, quien a su vez le darán la palabra al equipo coordinador. Muchísimas gracias a todos y bienvenidos una vez más. Blanca y Alfonso. Gracias, Xochitl. Buenos días con todas y todos. Como lo dice Xochitl, pues ya estamos avanzando en cerrar esta etapa que es solamente un cierre de un primer ciclo, digamos, que en su momento, como lo explicábamos, le llamamos primera fase de concertación, con la idea de, pues, de empezar a dibujar acuerdos, de empezar a aterrizar posibilidades, a arrastrar el lápiz, como también le llamaron en algunos momentos, empezar a mirar qué posibilidades había de transformar esto que en este momento tenemos y qué pasos tenemos que dar para poder llegar a ese ecosistema de medios de comunicación en México con el que soñamos todas y todos, y que fue como el punto por donde comenzamos en la primeritita sesión en la que nos encontramos, ¿no? ¿Cuál era el ecosistema que soñábamos para el ecosistema de medios que soñábamos para este país? Entonces, bueno, estamos en este cierre de esta segunda fase, no todavía hoy precisamente, sino que hoy tiene lugar pues lo que sería la última sesión de trabajo de este grupo de contenidos plurales para la inclusión de estos contenidos plurales y diversos en los medios públicos y comerciales, y que esta primera etapa pues nos va a compartir el equipo de coordinación y relatoría más o menos cuáles han sido los alcances, hasta dónde se ha trabajado. Como lo comentó Clara Luz hace unos minutos, pues ha habido una entrega muy importante de algunas de las participantes de este grupo en desarrollar las ideas, en aterrizar las propuestas, en tratar de dibujar rutas de acción que pueden seguirse en etapas futuras, ¿no? O subsecuentes. Entonces, bueno, eso de antemano, siempre agradeciendo el compromiso mutuo que hay desde todas las partes que estamos involucradas en este proyecto. Y aprovechando para comentar que después de hoy inician todos los grupos, este es el grupo 1, hoy inician todos los grupos su última sesión, ¿no? De esta fase de concertación, de este primer ciclo. Y después de ello buscaríamos encontrarnos todas y todos en una sola sesión, digamos, de cierre de año también, de cierre para ir a una pausa, poder tener como un descanso, ¿no? Y también dejar que se asiente el café con todas las ideas que se han ido acomodando, que se han ido colocando sobre la mesa y que se han ido desarrollando también. Tendríamos esa sesión plenaria, podríamos llamarle, después de que todos los grupos tengan su quinta sesión. Entonces, bueno, esto para irlo comunicando y sin más, pues yo daría la palabra al equipo de coordinación y relatoría para que nos cuenten qué es lo que procede en esta última sesión y en qué consiste lo que vamos a trabajar. Muchas gracias. Muchas gracias, Blanca. También quisiera hacer una aclaración. En el equipo también está Beatriz Solís, pero hoy no puede estar con nosotras porque
la operaron el día de ayer y entonces pues no está en condiciones para poder estar el día de hoy en esta sesión. Yo de veras quiero agradecer muchísimo el trabajo de todas las personas que estuvimos en este proceso en el equipo trabajando. Hay aportaciones muy interesantes y queremos presentarles un PowerPoint donde les planteamos cómo estamos estructurando el documento. Es un documento que todavía lo estamos afinando, faltan algunas pequeñas cosas, pero queremos decirles lo que contiene ese documento. A más tardar el día viernes nosotros les vamos a entregar este documento que es una ruta para garantizar el pluralismo en los medios de comunicación en México. Y junto a ese documento les vamos a entregar tres anexos más. La hoja de ruta con las aportaciones que recibimos de todo el grupo, incluyendo la de este grupo coordinador, además de una matriz de pluralismo que hace una recopilación de todas los estándares internacionales que se tienen sobre pluralismo, tanto del sistema interamericano como el de Naciones Unidas, y uno más que es una investigación que desarrolló Betty Solís, que es sobre cómo está la distribución del espectro actualmente en función de la información pública que tiene el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Entonces, si pasamos a la siguiente, Adriana. El documento tiene estos puntos, ¿no? Hacia la construcción de un concepto que entendemos por pluralismo, con qué pluralismo soñamos. El pluralismo, de acuerdo al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, digamos que está vinculado con la Carta Interamericana de Derechos Humanos, artículo 13, que tiene que ver con libertad de expresión. Luego, lo que consideramos que debería de establecerse como un pluralismo externo, que es la estructura, digamos, del sistema de medios de comunicación en México, de la industria de la radiodifusión y del sistema de medios en general, cómo debería de ser, cuáles son las directrices que podrían observarse para un pluralismo interno que tiene que ver con la gobernanza interna de los propios medios de comunicación, con sus contenidos, visiones, actores y con ejes transversales que tienen que ver con interculturalidad, que tienen que ver con perspectiva de género, etcétera, etcétera. Y luego tratamos de hacer una recopilación muy breve, no se crean que va a ser una cosa muy grande, sobre buenas prácticas internacionales para medir y evaluar el pluralismo, cómo se hace en algunos otros países. Y por último, una parte que tiene que ver con pluralismo y género, para verla como una perspectiva transversal de todos y cada uno de los puntos. Si vamos a la siguiente, Pati. Aquí, hacia la construcción de un concepto. Pati, si por favor nos ayudas a describir esta parte. Claro que sí. Bueno, buenos días a todos. Miren, lo primero que consideramos fue que era necesario construir un piso común sobre qué estábamos entendiendo por pluralismo, porque coincidimos que en torno a este término pues puede haber muchísimas interpretaciones y nociones relacionadas con esto. Así que desarrollamos en este punto tres ideas, 3 puntos, que el primero tenía que ver, que queríamos primero aclarar qué se entiende por pluralismo en general. Entonces trabajamos esta noción desde su perspectiva política, desde su perspectiva social, qué se entiende por pluralismo en general, para luego relacionarlo con los medios de comunicación. Y entonces ahí ya ubicarnos en qué estamos entendiendo por el pluralismo en los medios de comunicación. El punto número 2 que nosotros desarrollamos fue qué condiciones debe haber para el desarrollo del pluralismo. Y 3, nos planteamos la necesidad de hacer diagnósticos y de crear indicadores para evaluar los alcances y las limitaciones de este pluralismo en los medios de comunicación. En el punto número 1, que es cuando nosotros nos planteamos discutir qué entendemos por pluralismo, es importante que digamos que en ese momento definimos que los medios no se pueden inventar el pluralismo que no existe en la base social, ¿no?
pero sí también pensamos que los medios sí pueden contribuir al desarrollo de buenas prácticas que contribuyan al desarrollo y fortalecimiento del pluralismo en una sociedad. Es decir, pensamos aquí que los medios deberían reconocer la diversidad, variedad o multiplicidad de tendencias, de opiniones, de ideologías, de etnias, de culturas, de preferencias sexuales, etcétera, pero que no basta con ello, no basta con reconocerlo, porque la noción que nosotros estamos aquí tratando de construir es que el pluralismo va más allá del solo reconocimiento y de solo la suma de lo diverso. Es decir, en este sentido no bastaría solo con que los contenidos de los medios en sus parrillas incluyeran distintas programaciones o distintos programas o contenidos basados en la expresión de distintas etnias o lenguas, etcétera, ¿no? Eso claro que es un punto importante, pero la idea que estamos manejando es que también el pluralismo implica la coexistencia de estas diversidades, la inclusión y la convivencia de las diferencias y la tolerancia para el disenso y los posibles consensos. Entonces, aquí tenemos mucho más desarrollado en este punto, pero bueno, solamente los introduzco en el tema. En el punto número 2, lo que hicimos fue reconocer que para fortalecer el pluralismo en la sociedad y para asegurar la expresión plena de las diversidades sociales, ideológicas, culturales, étnicas y lingüísticas en los medios de comunicación y en todas sus plataformas, pues no basta con la buena voluntad de las personas, de los gobiernos, de los y las gestoras de los medios, sino que el desarrollo de cualquier tipo de pluralismo requiere de leyes y políticas públicas que regulen su materialización y garanticen las condiciones para que la sociedad ejerza derechos ciudadanos fundamentales como son la libertad de expresión y el derecho a la información. Estamos conscientes que el derecho nacional e internacional reconoce todas estas libertades, pero también pensamos que es necesario que la inclusión y la tolerancia de lo diverso, incluso de lo opuesto, se vuelva una cultura nacional. Es decir, en esta idea que nosotros tenemos de pluralismo, pues estamos pensando en una manera plena de ese pluralismo, ¿no? No solamente en los medios, sino en su relación con la sociedad y con su relación o la gestación de una cultura de pluralismo. Perdón, En el punto Pati, número... ¿Perdón? no, seguimos todavía en la construcción de un concepto. Así es. Entonces, así es. Bueno, Me falta todavía el último punto. Es necesario, en el punto número 3, les dije, en este apartado tenemos de manera general 3 puntos. El punto número 3 fue el reconocer que es necesario contar con diagnósticos, indicadores y objetivos que permitan al Estado evaluar las condiciones reales del pluralismo social y mediático para entonces diseñar e implementar políticas públicas eficaces que materialicen el pluralismo. Estamos conscientes que hoy en México no se cuenta con un diagnóstico ni con indicadores para medir el pluralismo en los medios de comunicación y sus contenidos, y por eso es necesario pues también desarrollar estos indicadores. Lo siguiente sería cómo se ha integrado o enarbolado en nuestro sistema jurídico el concepto de pluralismo, y creo que ahí Adriana nos apoyará. Muchas gracias, Pati. En efecto, en la construcción de un concepto también tenemos que partir del marco constitucional, convencional y legal que ya existe en México, por escueto que sea, sobre pluralismo. Ya a partir de la reforma constitucional del 2013, se consagró el derecho de toda persona al libre acceso a la información plural y oportuna, así como a buscar y recibir y difundir información e ideas de toda índole. Y también nuestra Constitución mandató que la radiodifusión es un servicio público de interés general, por lo que el Estado debe garantizar, o sea, el estándar es del Estado como garante de que la radiodifusión sea prestada preservando la pluralidad y la veracidad de la información, así lo dice el artículo 6º constitucional. Pero es interesante también cómo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversas
resoluciones, sentencias, la primera sala también ya se ha pronunciado sobre el pluralismo, concretamente sobre la importancia del pluralismo en los medios. En una resolución, en un caso que llegó a esta primera sala, por ejemplo, resolvió que es a través de la independencia y la pluralidad de los canales informativos como se combate la información sesgada políticamente, o bien aquella en la que existen conflictos de interés. También apuntó a los riesgos de la concentración de la información en medios concordantes con líneas informativas de corte oficial, porque ello generaría la carencia de una actividad sociedad democrática e implicaría un retroceso hacia formas autoritarias de gobierno. Por eso, dijo la primera sala en 2018, no es constitucionalmente aceptable cualquier medida que obstaculice el derecho del ciudadano de disentir de la información que provenga del Estado. Y esta misma sala, unos años antes, también se pronunció, y todo lo en el documento viene la cita a la tesis y al caso específico, se pronunció la Corte en el sentido de que la libertad de expresión se constituye así en una institución ligada inescindiblemente al pluralismo político, valor esencial del Estado democrático. Entonces allí también está dibujando el pluralismo como elemento esencial de una democracia. Y pues era tal la importancia de este concepto que pues fue parte de la reforma constitucional del 2013 y es por tanto, como lo vemos, tan importante que apunta al lado el pluralismo en un órgano constitucional autónomo, como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, haya ahí buena cuna para medirlo, evaluarlo, fortalecerlo, y consideramos, por eso, impostergable, que con el acompañamiento de la UNESCO y de un equipo plural que esperemos algún día integre el instituto, el gobierno, con la ayuda de la UNESCO, un equipo plural, nacional y extranjero, que pueda desarrollar esta hoja de ruta que estamos proponiendo, con un diagnóstico, con mediciones, con metodologías y con unas propuestas de acciones de política pública, de asignación presupuestal para promover la producción nacional independiente, de medidas de acceso a los contenidos indígenas en los medios comerciales y públicos, en fin, porque todos contribuyen a ese pluralismo con el que soñamos. El documento también señala, simplemente para dejarlo anotado, que en mucho se puede abonar este pluralismo con esas políticas públicas y acuerdos y de visibilización de contenidos, de estar monitoreando la concentración, en fin, pero sí vemos, y ahí lo voy a dejar, 3 barreras hoy en la Ley Federal de Telecomunicaciones que podrían ser un obstáculo legal para el pluralismo. La primera es pues esta regresiva e inesperada reforma de la ley en 2017, o sea, a solo 3 años de su expedición, que restringió gravemente las facultades regulatorias del regulador y adoptó un modelo exclusivo de autorregulación en el que los medios deciden cómo respetan los derechos de las audiencias, qué código de ética tienen, qué modelo de defensoría de las audiencias. Prohíben al regulador regular, medir, o sea, emitir opiniones, lineamientos, y eso podría, pues, ser una barrera, y nos parece contrario al espíritu del artículo 28 y 6º constitucional. La segunda es una versión inadecuada, una definición inadecuada en la ley
de lo que es un productor o una productora nacional independiente. Creemos que tiene que ese criterio formalista no es el adecuado. Y por último, una asignatura pendiente, como los pondrá Clara Luz Álvarez, que es los límites a la propiedad cruzada de medios. Todo el capítulo de propiedad cruzada de medios en la ley, pues realmente está muy por debajo de los estándares que se esperaban y de los estándares internacionales, y fue producto realmente de cabildeos políticos que dejó casi inocua, nugatoria la figura de límites a la propiedad cruzada de medios, cuando el 28 constitucional sí la resalta y la enfatiza. Hasta ahí dejaría estos aspectos normativos que ya nos dan luz sobre lo que debe contener el pluralismo. Dejo la palabra a Pati de nuevo. ¿Y otra vez? Bueno, para que nos expliques esa el parte. pluralismo que soñamos. Miren, aquí, para no comernos tanto tiempo, lo que tratamos de hacer es, bueno, identificar cuáles eran los elementos necesarios para lograr o para definir hacia dónde queremos llegar con este pluralismo, qué es lo que nos gustaría que hubiera en este sentido. Y aquí definimos también 3 puntos. El primero sería que los medios de comunicación, ya lo habíamos adelantado un poco antes, deben nutrirse de la realidad en la que interactúan. En este sentido, pensamos que los medios tendrían que ser el espacio de las distintas expresiones de pluralidad que se viven en la sociedad mexicana y al mismo tiempo tendrían que contribuir a crear mejores condiciones para el desarrollo de una sociedad plural. Nosotros aquí retomamos también uno de los autores que en comunicación más ha escrito sobre la cuestión de la pluralidad y vemos que él señala precisamente el consenso que existe entre lo que se entiende como medios masivos plurales. Y él dice que el primero es reflejar las diferencias que hay en la sociedad, el segundo, brindar acceso a los distintos puntos de vista, y el tercero, ofrecer una amplia gama de opciones. En un segundo punto, nosotros de lo que hablamos es cómo buscar que el pluralismo sea un eje estructural de la comunicación social y de los medios de comunicación masiva, ¿no? Y aquí se trata de que estos medios contribuyan a la cohesión social, a la tolerancia política, a la inclusión y a la convivencia multicultural. Y en un tercer punto, nosotros hablamos pues, del deber del Estado, ¿no? Y entonces nosotros consideramos aquí que el Estado debe tutelar el interés público por encima de intereses particulares y de grupo y crear las condiciones para el desarrollo de un ecosistema mediático plural que garantice desde luego la presencia de los medios sociales y comunitarios e indígenas, públicos y comerciales, así como el acceso universal en todo el país a las tecnologías de la información y la comunicación. Solo hago el punteo de estas ideas para no extenderme en el tiempo, pero pues cada uno de estos tiene todo un desarrollo para entender cuál es el pluralismo que soñamos. Nos basamos mucho también en lo que ya han establecido los órganos de interpretación de los organismos internacionales de derechos humanos. En específico, empezamos con la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la 585, la opinión consultiva, que aunque trata sobre el tema de la colegiación de periodistas, en realidad hace esta Corte, que además sus sentencias son vinculantes, esta Corte hace el desarrollo, ya empieza, digamos, a poner ya las bases de lo que es el pluralismo, el tema y todo el tema de la libertad de expresión y el de derecho a la información, la libertad de expresión como un derecho individual y el derecho a la información como un derecho de la sociedad, un derecho colectivo. Y como a partir de ahí empezaron a generarse, digamos, las primeras interpretaciones de él
13 de la Convención Americana de Derechos Humanos sobre Libertad de Expresión, ahí empiezan ya, la Corte empieza a establecer cuál es la importancia del pluralismo para una sociedad democrática, ¿no? Ya posteriormente hace mayores desarrollos sobre el pluralismo y pues la parte más, digamos, ya más acabada que tienen es el caso de Granier contra Venezuela, donde ustedes vieron al principio de la presentación que pusimos una frase de esa sentencia donde pues prácticamente les dice a los estados que garantizar el pluralismo no es una opción, sino que es un imperativo, ¿no? O sea, no se trata de que querramos o no, si queremos fortalecer democracia deberíamos de tener asegurado ese pluralismo. Entonces, Adriana, si quieres, tú completa la parte de Granier y luego yo me voy con los principios. Gracias, Aleida. Sin tiempo para explicar el caso en concreto, pero sí podemos decir que en Granier contra Venezuela, la Corte Interamericana encontró restricciones indirectas a la libertad de expresión por parte del gobierno venezolano. Y ahí fue muy rica la Corte en conceptos en torno al pluralismo, su importancia, alcance y función. Por ejemplo, resuelve la Corte y más bien explica, no solo debe garantizarse el pluralismo en lo que respecta a la difusión de ideas o información que son inofensivas o agradables o indiferentes al Estado, sino también debe garantizarse la difusión de aquellas posturas, ideas que resulten ingratas para el Estado o cualquier sector de la población. Cualquier condición, restricción o sanción en esta materia, o sea, en restricción a la libertad de expresión, tendría que ser establecida en ley, ser proporcional al fin legítimo que se persigue, si no es inaceptable. Sin una efectiva garantía de la libertad de expresión, dice la Corte, se debilita el sistema democrático y sufren un quebranto el pluralismo y la tolerancia social, ¿no? La polarización. Los mecanismos de control y denuncia ciudadana podrían volverse inoperantes al sancionarse el disenso y en definitiva se crea un campo fértil para que arraiguen sistemas autoritarios. Y así continúa abordando cómo es elemento esencial de la libertad de expresión en esta sentencia en la que condena al Estado venezolano a restituir la concesión que no se le prorrogó a la sociedad, al radio venezolana, se le resarzan daños y se pongan mecanismos objetivos, transparentes para el otorgamiento de concesiones o su prórroga. Gracias. Gracias, Adriana. Y bueno, retomamos también los principios que establece la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los principios de libertad de expresión, donde es muy claro en el principio 12 que el pluralismo siempre se va a ver afectado si existen monopolios o oligopolios en los medios de comunicación, por lo que establece que los estados deben de tener leyes antimonopólicas porque conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad en el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos. Es decir, no es que diga que la concentración mediática sea mala, ¿no? Dice que conspira contra la democracia. Entonces, por eso los estados deben de poner un especial énfasis para evitar los monopolios u oligopolios en los medios de comunicación, precisamente porque limitan de manera indebida el pluralismo y la diversidad y por lo tanto también impactan, afectan la libertad de expresión y el derecho a la información en el reconocimiento de que la libertad de expresión es piedra angular para la democracia y así está puesto en los sistemas de derechos humanos, llámele europeo, llámele americano, llámele africano, llámele Naciones Unidas. Si nos vamos a la siguiente, Adriana. Pluralismo externo. Aquí lo que estamos planteando es que
para revisar el pluralismo tendría que revisarse la estructura de los medios comerciales y los medios sin fines de lucro. Existe ya un estudio del IFT sobre radiodifusión sonora y televisiva que sacó no hace mucho tiempo, que la verdad es un gran avance para conocer cómo está el sistema de medios, digamos, en general en nuestro país. Sin embargo, faltan algunos datos. Maricruz, Clara Luz, si quisieras tú explicar esta parte que me parece que hiciste una buena revisión al documento. Claro. Bueno, efectivamente el IFT tiene dos estudios que son bastante importantes, uno sobre radiodifusión sonora de 2018 y otro de televisión radiodifundida de este año. Y en ese ya vemos una presentación de muchos datos muy interesantes, muy importantes, algunos incluso en poblaciones selectas llega a nivel municipal o a nivel la cobertura en una zona metropolitana. Aquí lo que sugerimos que pueda mejorarse, porque son insumos esenciales para evaluar el pluralismo, es que esa información no solo esté en los estudios, sino que se pueda acceder a todos los ciudadanos, tengamos la oportunidad de acceder a esa base de datos para poder obtener la información y hacer nuestros propios análisis y contribuir en esta construcción del pluralismo. Y entrando enseguida al siguiente punto sobre propiedad cruzada, como todos sabemos, el tema de propiedad cruzada y los límites que se han impuesto en distintos países a la propiedad cruzada es algo bastante polémico y es algo que ha ido cambiando a lo largo de los años y que actualmente también está en cuestionamiento en muchos países en los que ya se habían impuesto límites a la propiedad cruzada de medios tales como la televisión, la radio y los medios impresos. En este punto, en el documento que les vamos a compartir más adelante en esta semana, ustedes van a poder encontrar algo muy sintético de lo que hemos encontrado, de que si bien el tema de la propiedad cruzada es algo importante para analizar cuando veamos temas de pluralismo, también tenemos que reconocer que cuando se introducen plataformas digitales en este ecosistema, puede ser que haya reestructuras a este concepto de qué medios se van a considerar para evaluar una posible introducción de restricciones a la propiedad cruzada de medios, si es que amerita alguna. No tenemos, digamos, la respuesta en cuanto a cuál sería la solución en cuanto a propiedad cruzada, ni qué medios deben de comprender, ni si debe o no haber alguna restricción a estos, pero sí es un tema que debe de analizarse en cualquier tema de pluralismo. Más adelante, en cuanto a concentración de espectro, ingresos a audiencias, reiteraríamos que los estudios del IFT dan un punto de partida interesante que debiera complementarse con un acceso ciudadano de una manera sensible a estos datos de manera granular. Hasta ahí comentaría Aleida y todo el equipo. Y bueno, también habrá que ver de manera ya más global cómo está el acceso a la multiprogramación. Y una cosa que incluso se quedó fuera de la ley, lo cual no es una buena práctica, las buenas prácticas internacionales que revisan no solamente los temas de competencia, sino también de pluralismo, son las integraciones verticales y horizontales, ¿no? Que les permitan a ciertos grupos de interés económico incluso controlar la cadena de valor completa en la producción, en la infraestructura, en la distribución de contenidos, que eso va teniendo una afectación obviamente en la diversidad, en el pluralismo, y también forma parte del problema de los monopolios u oligopolios, que al final se traducen en un problema respecto del derecho a la información. Si nos vamos a la siguiente, también una cosa que queremos nada más aclarar. Ya el ecosistema mediático, como bien lo dice Clara Luz, ya empieza a verse afectado por todo el tema de la convergencia tecnológica, por todo el tema de la digitalización. En el documento que nosotros les vamos a enviar no lo abordamos, sino que solamente decimos que hay que tomar en cuenta esta variable
porque sin duda ya está teniendo un impacto en los temas de quién maneja los contenidos, quién los distribuye, y eso ya está teniendo un impacto en los sistemas mediáticos, digo, no solamente en México, sino en el mundo. Y aunque el IFT recientemente ya anunció que va a hacer una investigación para ver si algunas plataformas tecnológicas no tienen o sí tienen prácticas anticompetitivas, todavía no llega todavía al asunto del pluralismo. Solamente se ve el ámbito de la competencia, cuando claramente los estándares nos dicen que para medir el pluralismo no basta solamente revisar los temas de competencia económica. Adriana, si nos vamos a la siguiente, porque estamos corriendo, ¿verdad? Pluralismo interno. Sí, aquí me toca. ¿A quién le tocaba? A Pati, ¿verdad? Sí. Bueno, para ir con esto mismo, además del pluralismo externo, todo lo que se refiere al pluralismo interno. Por pluralismo interno, nosotros aquí consideramos que tiene que ver en este punto, pues toda la serie de políticas editoriales, la perspectiva de género, la diversidad de contenidos, las prácticas relacionadas con la organización interna en cada medio para el desarrollo de la producción y difusión de contenidos. Aquí sobre todo se quiere remarcar cómo el pluralismo es un eje que atraviesa todo, ¿sí? Y no podríamos hablar de un pluralismo pleno si no analizamos también las condiciones que hay en cada uno de los medios para que este pluralismo pueda ser una realidad. Entonces, aquí hemos desarrollado 7 puntos que voy a enunciar nada más. Está el punto de autonomía, ¿no? Desde luego creemos que es muy importante, sobre todo hablando en el caso de los medios públicos y sociales, preservar esta autonomía con respecto a los gobiernos, pues ya sea gobierno federal, regional o municipal, y que es importante pues evitar también cualquier forma de patrimonialismo o de influencia entre el poder político o económico con estos medios. El segundo punto que aquí desarrollamos es el que tiene que ver con gobernanza en los medios de comunicación. Volvemos otra vez sobre todo en lo que tiene que ver en medios públicos y sociales, y esto va encaminado a entender cómo se toman las decisiones al interior de cada uno de estos medios, sobre todo evaluar si las decisiones de gobernanza son tomadas por una sola persona o si estas recaen en órganos colegiados o estructuras colectivas, revisar también la composición que existe en las juntas de gobierno, las asambleas administrativas, para ver quiénes participan, cómo participan y la incidencia de las decisiones en la gobernanza de estos medios. El punto número 3 tiene que ver con la independencia editorial y la regulación de las actividades editoriales, que aquí, bueno, igual evaluamos una serie de elementos para garantizar esa independencia editorial. El punto número 4 tiene que ver con la producción y la difusión de contenidos y voces diversas. Y en este punto sí desglosamos 4 puntos más, es decir, en producción y difusión de contenidos y voces diversas, hablamos de 1, el acceso a los contenidos, de qué manera los medios atienden necesidades culturales, de información, lingüísticas de personas con discapacidades, de grupos socialmente excluidos, como campesinos, jornaleros, adultos mayores, etc. En una segunda dimensión hablamos de la diversidad de formatos, de géneros, de lenguajes y demás. En una tercera dimensión de la participación de la ciudadanía en la elaboración de contenidos, que consideramos que esta puede ser de manera directa o a través de la producción independiente, que ya hemos señalado en varias ocasiones. Y en la dimensión número 4, que tiene que ver con este punto 4 también de producción y difusión de contenidos y voces diversas, consideramos que una cuarta dimensión sería precisamente el desarrollo de las defensorías de audiencias y de códigos de ética. En el punto número 5, sobre el pluralismo interno, estaríamos retomando el tema de la sustentabilidad de los medios, la importancia de la sustentabilidad, que incluye cuestiones económicas, de buena gobernanza, capacidades de producción editoriales, tecnológicas y de administración, entre otros elementos que aquí desarrollamos.
En el punto número 6 estaríamos hablando del tema de la transparencia y la rendición de cuentas. Consideramos que este punto es muy, muy importante, sobre todo volvemos cuando hablamos de medios que utilizan recursos de la nación y recursos públicos. Y en el punto número 7 estamos de nuevo retomando lo que tendría que ver con el desarrollo de los indicadores para medir, es decir, no bastaría nada más con establecer las políticas que reproduzcan o encaminen buenas prácticas, sino también hay que evaluarlas. Hay que estar constantemente desarrollando indicadores que nos permitan evaluar cuáles son las condiciones que están permitiendo el desarrollo de este pluralismo o los obstáculos que lo están impidiendo. En el punto número 8 y último en este tema de pluralismo interno, tenemos el tema de la calidad en los medios. Y aquí sobre todo recomendamos pues todos los criterios que ha establecido la UNESCO, especialmente en el texto de criterios para la calidad en los medios, que creemos que este puede ser una muy buena recomendación para abarcar este punto. Creo que ahí dejaría esto de pluralismo interno. Luego vamos con algunas buenas prácticas internacionales para medir, evaluar y fomentar el pluralismo. Recuperamos lo que ha hecho el órgano regulador del Reino Unido, la Ofcom, y también cómo han estado regulando todo el tema de pluralismo en Alemania, en países como Alemania, cómo está desarrollado esencialmente también en algunas partes de las directrices de la Unión Europea. Y aunado a eso, una parte muy importante del pluralismo, por lo menos lo que hemos visto en términos de la experiencia internacional, es que sí le dan un buen lugar al tema de la producción independiente, ¿no? En la mayor parte de los casos, lo que se establecen sobre cuestiones de las políticas que se establecen sobre producción independiente, sí están basadas en una definición muy clara sobre lo que es la producción independiente. Por desgracia, en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en México, la definición de producción independiente es muy vaga, es poco clara y no permite tener una definición que nos lleve a una política pública que fomente, que garantice la introducción de la producción independiente. Entonces recuperamos algunas definiciones que tiene la Directiva de la Unión Europea en el sector audiovisual sobre lo que es la producción independiente y de algunos países como Uruguay, que sobre esas definiciones es que les ha permitido tener programas que ya son, digamos, la política pública para apoyar la producción independiente, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, Brasil y Canadá se han creado fondos para la producción y emisión de contenidos audiovisuales y que es para la producción tanto nacional, local, independiente y regional. En Chile también tienen fondos concursables para la producción de transmisión, también para la producción independiente. En Argentina tienen otro fondo concursable para el fomento y promoción de contenidos audiovisuales digitales y donde entran también no solamente medios comunitarios, medios de pueblos originarios como ellos les hablan, sino también entran universidades nacionales, también entran otros tipos de medios no lucrativos. En el caso de Colombia, hay un fondo para el desarrollo de la televisión y los contenidos y al menos el 60% de sus recursos para estos recursos se van para el desarrollo y fortalecimiento de la televisión pública y también para la producción de contenidos independientes. El dinero proviene de tarifas, tasas y derechos que los operadores de televisión privada pagan por el uso del espectro y lo maneja la Autoridad Nacional de Televisión. Digamos, es una recopilación que tampoco es exhaustiva, sino solamente unos cuantos ejemplos de cómo se puede implementar una política pública cuando en ley tienes bien establecida la definición de la producción independiente. Y aunque la propia ley de telecomunicaciones, creo que es en el artículo 150, establece que el Ejecutivo creará un programa para fomentar y apoyar a la producción independiente,
pues resulta que nadie se hace cargo, ¿no? Entonces, creo que las dependencias del Ejecutivo ni siquiera tienen conocimiento de este artículo, ¿no? Entonces, digamos, tenemos un problema ahí fuerte porque está en ley, pero se incumple por todo el Ejecutivo Federal, cuando desde la reforma constitucional se estableció que era una obligación del Ejecutivo Federal apoyar la producción independiente. Y creo que con eso terminamos, o nos falta un punto más. No, nos falta un punto más. Un eje muy importante. Sí, la de igualdad y género, que le pedimos a Aimé, por favor, si nos ayudas con esto. Sí, muchas gracias. Bueno, hemos decidido adoptar y transversalizar esta propuesta, puesto que es muy preocupante que las nociones tradicionales de pluralismo mediático asumen que la ciudadanía es un ente neutral que agrupa a personas que acceden en igualdad de condiciones a recursos comunicativos e informativos, que la desigualdad estructural entre mujeres y hombres dificulta la posibilidad de que las mujeres sean igualmente beneficiadas por el pluralismo mediático que los hombres. Ello demanda que toda política de pluralismo mediático adopte una perspectiva de género a fin de garantizar que la ciudadanía de las mujeres se vea impactada favorablemente. Eso, en el debate internacional, este es un tema que ha acompañado la agenda de género y comunicación desde hace varios años. Por ejemplo, el Instituto de Medios de Sudáfrica establece que la igualdad de género es intrínseca al pluralismo y la diversidad de medios. En esta perspectiva, algo que observamos en digamos, en este ejercicio es que eso, cuando se refiere a la dimensión de género en el pluralismo mediático, se enfoca primordialmente la dimensión de contenidos, ¿no? Es decir, en el sentido de que los medios garanticen la pluralidad de perspectivas, temas y voces, así como que posibiliten la participación de las audiencias mediante distintas formas de interacción. Sin embargo, lo que nosotros observamos, y justamente partiendo de este modelo metodológico que identifica las dos dimensiones del pluralismo, tanto el externo como el interno, entonces lo que establecemos en el documento es que la dimensión de género, si transversaliza eso, toda propuesta de pluralismo, propuesta de política de pluralismo mediático, entonces debe atravesar estas dos dimensiones, tanto la externa como en la interna. Entonces, por ejemplo, en la externa, por lo que tiene que ver con el marco normativo, esto referiría a la necesidad imperativa de que las leyes correspondientes a estos sectores asumieran la perspectiva de género y en este marco lo que se demandaría es su transversalización. Por ejemplo, aquí en México, la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión asumió parcialmente esta perspectiva en materias centrales como servicio público para las telecomunicaciones y la radiodifusión, servicio profesional del IFT, concesiones de uso social, incluyendo las comunitarias e indígenas, derecho de las personas usuarias de telecomunicaciones, contenidos audiovisuales y de la publicidad y derechos de las audiencias. En particular, la ley establece que las concesiones de uso social, comunitario e indígena deben garantizar, entre otros principios, el de igualdad de género. Y pues estos principios son los que han posibilitado, por ejemplo, el otorgamiento de la primera concesión de uso social comunitario feminista en México, que es Violeta Radio. Lo que en este punto me parece importante enfatizar entonces, es que lo que demuestra el caso de Violeta Radio, por ejemplo, es que la ley vigente no necesita ser sujeta necesariamente a una reforma si el órgano regulador asegura su aplicación y monitorea el cumplimiento de dichos principios. Por otro lado, y también en este nivel de normatividad, lo que nos parece importante enfatizar es que los propios medios de uso social comunitario e indígena están sujetos a este mandato, es decir, tienen responsabilidades que de suyo deben asumir sin que necesariamente la autoridad les demandara su cumplimiento. En esta perspectiva, desde luego, en el nivel o en el marco estructural, en esta dimensión normativa, apuntamos a las responsabilidades de actores externos a estos medios comunitarios indígenas, pero también a las responsabilidades que estos propios sectores tienen. Otra dimensión es la de políticas, en esta dimensión externa, donde observamos en general una ausencia de un enfoque de género en las políticas de medios comunitarios e indígenas, y otra dimensión vinculada con la titularidad de concesiones. Aquí partimos del hecho incluso de que
no hay datos disponibles sobre la titularidad de concesiones, a nombre o encabezadas por mujeres en medios comunitarios e indígenas. Hicimos un rastreo y, por ejemplo, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en Asia, específicamente, informa que en promedio 1 de cada 5 radios es dirigida por una mujer en el mundo, y en Asia esta brecha se amplía incluso a 1 de cada 9. Entonces, pensamos, bueno, aquí enlistamos una serie de recomendaciones relacionadas con lo que permitiría que este pluralismo externo asumiera la perspectiva de género. Y en términos internos, bueno, algunas dimensiones que observamos y en donde se observa esta brecha entre mujeres y hombres es el relacionado con la planta laboral. Volviendo a Marc Asia, entre 23 radios comunitarias en esa zona, nos dicen que solamente el 28% de los puestos técnicos son ocupados por mujeres, y otro fenómeno vinculado a la desigualdad de género en estos sectores de medios comunitarios e indígenas es la relacionada con la división sexual del trabajo, ¿no? Que margina a las mujeres de puestos de toma de decisión y de operación de estos medios. La dimensión de contenidos también registra un déficit de la participación de mujeres como productoras de contenidos en medios comunitarios e indígenas y en todo el espectro de medios de comunicación. En relación con los derechos de las audiencias también observamos un déficit. Sin embargo, bueno, digamos, ante el desarrollo todavía incipiente de esta figura de las defensorías de las audiencias, en este documento observamos algunas medidas que ayudarían a asegurar la incorporación de la perspectiva de género en esta figura. Entonces, en conclusión, lo que observamos es que esta propuesta metodológica, que nos ayuda a enfocar una política de pluralismo en medios comunitarios e indígenas, puede perfectamente y debe adoptar la perspectiva de género a fin de que se contribuya a la eliminación de la brecha entre mujeres y hombres. Gracias. Gracias. Por último, bueno, por penúltimo, aquí está este diagrama que les mandamos desde el principio. Y finalmente, si me permites, Adriana, para Sí, poder voy a compartir la dejarle. tabla. Claro. Finalmente queremos decirles que sí recibimos, a ver si es esta, no, perdón, estoy compartiendo de lo que no La es. documentación. En realidad lo que queremos decirles es que además está la tabla, que es la hoja de ruta, y que recibimos aportaciones de Benjamín Muratalla de la Fonoteca Nacional. También recibimos aportaciones, la de Sandra Ordóñez, con algunas cuestiones de las declaraciones conjuntas de los relatores. También recibimos aportaciones de Eric Huerta sobre algunas fuentes de información. También recibimos aportaciones de Guillermo Bello Chávez sobre la definición de diversidad cultural en los medios, y también recibimos aportaciones de la red de radiodifusoras educativas y culturales de México, AC, las mismas que estamos poniendo en la tabla que les vamos a enviar como anexo con el documento que les vamos a enviar. Nada más aclararles y decirles que el documento no agota nada, es una pincelada apenas de lo que consideramos que debe de ser el trabajo, una hoja de ruta para garantizar el pluralismo, y que por lo tanto pues todavía queda un trabajo muy grande. En verdad es un trabajo conceptual pues de largo aliento, que sí requiere, como lo dice Adriana, de un equipo consultor que esté trabajando solamente en eso, y que debería de tener pues también no solamente gente nacional, sino también internacional, que apoye con todo el tema de las experiencias internacionales. Con esto terminamos nosotros la presentación. Le doy la palabra a Clara Luz. Nada más referir que también Gabriela Marentes nos hizo favor de hacer llegar comentarios. No sé si alguien más, porque luego mencionarlos a todos, igual y se nos escapa alguno. Agradecerles también, Gabriela. Platicamos con el subgrupo 2 de este grupo de contenidos plurales, con Eric Huerta, y lo que decidimos es que no son, digamos, lo que ahorita les presentamos no choca
con lo que está haciendo el subgrupo 2. Son temas por separado que cada uno debe de tener su propia ruta, sus propias acciones y su propia dinámica y evolución futura. Eric, ya ahorita que terminemos también si quieres comentar sobre eso, pero no se contraponen, decidimos que no era conveniente fusionarlos, sino más bien que vayan en paralelo, agradeciendo mucho sus comentarios y todo el apoyo de UNESCO y de Presidencia. Con esto nosotras damos por terminada nuestra presentación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al equipo coordinador. No sé si nuestros asesores quieren hacer algún comentario o si alguna de las personas quiere hacer algún comentario adicional. Adelante, Arturo, por favor. Sí, gracias. ¿Qué tal? Pues muy completo el trabajo. Felicidades. Yo tengo algunos comentarios que me gustaría compartir. Particularmente es un asunto de conceptos, ¿verdad? Que me parecería que podrían enriquecer o darle mayor coherencia al discurso. En algún momento de la presentación mencionaban que un poco la intención de esta ruta de consolidación de mecanismos para que se generara o se asegurara el pluralismo en los medios era pues el sentido de intentar o promover relaciones multiculturales. Me parece que, bueno, hay documentos de la UNESCO que han hecho referencia, sobre todo particularmente el de educación, las directrices sobre educación intercultural y el documento de orientación sobre la educación plurilingüe en un mundo plurilingüe, le dan mayor importancia o un posicionamiento un poco más claro en relación con la intención de generar o promover relaciones interculturales, pues estas plantean más bien establecimiento de relaciones de respeto, de reconocimiento de la diversidad, pero además de interacción, de enriquecimiento. Entonces, en ese sentido, creo que, no sé si esté puesto en el documento o fue una explicación que se hizo de las relaciones multiculturales como en lugar de interculturales. Ese es un primer comentario. El otro, me llama la atención el planteamiento y quizá antes de dar mi opinión, me gustaría ver si pudieran explicar la importancia o por qué hacen referencia a que estas buenas prácticas es importante que se midan y se evalúen. No entiendo muy bien por qué plantean el medir y no solamente el evaluar, antes de externar lo que me parece que encierra este concepto de medir. En realidad estamos planteando que deben de medirse, es decir, no puedes tener el estado del arte y pluralismo si no mides. Y también hablamos que hay que medir y evaluar, porque de nada sirve medir si no evalúas. Entonces no puedes tener claridad si la política pública está funcionando o no. Digamos, es todo el ciclo de la política pública, ¿no? Que es la intervención al problema público, que es el diseño, la elaboración, la implementación y la evaluación para saber si tu política está funcionando o no, ¿no? E insisto, no, es un documento que da pinceladas, que da, digamos, una hoja de ruta. No agota ninguno de los conceptos ni ninguno de los temas. Lo advierto para que no piensen que van a encontrar un documento donde se desarrollan completamente todos los puntos. La verdad, nos hubiera encantado, pero no nos da la vida para tanto. Tenemos cada quien tiene muchísimo trabajo, ¿no? Entonces, lo único que hicimos fue dar pinceladas, por eso decimos que se necesita un equipo consultor interdisciplinario para desarrollar este proyecto que la verdad es muy ambicioso. Sí, gracias. Bueno, imaginaba que por ahí iba el sentido. Bueno, mi opinión al respecto es que
El tema de medir, e incluso el tema de evaluar, tiene un predominio de manera general, sobre todo en terrenos de la educación o la comunicación, que son los ejes, me parece, que están detrás de este proyecto y de en sí los medios de comunicación y radios comunitarias e indígenas y en general, son un agente educativo fundamental, y hablar, me parece, de medir o de evaluar en un plano de mecanismos, de establecer algunas comparaciones entre los hechos a partir de una escala o de una unidad de medida o de un estándar, me parece que hace un poco alusión a una perspectiva más o menos homogeneizante, o considerar que hay criterios generalizables, y ante la diversidad del mundo y particularmente de México, me parece que hay conceptos un poco más pertinentes. Por ejemplo, evaluar, sin duda se tiene que evaluar el trabajo, las políticas públicas tienen que ser evaluadas, y quizá el planteamiento que puede ser más pertinente en este sentido es el concepto de evaluaciones auténticas, es decir, la evaluación a partir de las propias realidades, y que la comparación sea fundamentalmente a partir de los escenarios o los contextos diversos y particulares, y cómo cada contexto, una radio o un medio, puede irse consolidando en términos de pluralidad de sus contenidos y sus generaciones de relaciones interculturales. Por eso me parecería, en mi opinión, que bastaría con mencionar buenas prácticas y su evaluación de buenas prácticas a partir de referentes más flexibles. Eso es un poco por donde va mi preocupación y mi opinión. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Perdón, Aleida. Está Eric Huerta también, que quiere hacer una participación. Sí, gracias. Gracias. Adelante, Eric. Pues, antes que nada, agradecerles el trabajo tan completo. Igual, como dicen, son pinceladas, pero son pinceladas muy importantes que dan un marco para una realización de un estudio más profundo y para líneas de trabajo que se puedan desarrollar. Yo quisiera, no sé, tal vez seguramente lo contemplaron, pero dos acotaciones que podrían ser importantes en este tema de la pluralidad externa, pluralidad interna. Sí, a veces se ha expresado, se piensa que si existe una pluralidad de medios, ¿no? Tenemos muchos medios de comunicación, tenemos una pluralidad de voces, cuando a veces podemos tener 100 medios, pero 2 medios concentran el 90% de las audiencias, ¿no? Entonces, esto obviamente requiere que estos medios que concentran el 90% de la audiencia, ya sea por su condición geográfica, ya sea por su intención, ya sea por su popularidad, lo que sea, presenten o tengan determinadas obligaciones de pluralidad, o incluso mayores a veces que los que presentan menos, ¿no? Justo por su... O sea, yo a veces se los ponía, por ejemplo, en un caso muy más chiquito, en unas radios comunitarias, decía, bueno, ustedes aumentan su presencia de cobertura, necesitan y empiezan a darle cobertura a otras comunidades. Esas comunidades tienen que verse incluidas, ¿no? Por decirlo así. Eso en el caso de una radio comunitaria. Es decir, al aumentar tu cobertura, al que tener más gente, tienes más obligaciones de pluralidad. Y en el caso de aquellos medios que tienen una mayor audiencia, pues debe de fijarse con mayor rigor la pluralidad, porque pues justamente
presentan una influencia amplia para la mayor cantidad de la población, ¿no? Y entonces es importante, pues, cómo internamente se establecen los criterios de pluralidad en los mismos. La otra parte tiene que ver, durante mucho tiempo la competencia fue un factor para la propia pluralidad, ¿no? En el campo de la concentración, se vigilaba la concentración de medios. Recientemente, en los últimos años, sobre todo, sucedió principalmente hace unos años, antes de la llegada de Trump y con la llegada de Trump. De hecho, mucho de la fuerza con la que se colocó el discurso de Trump tuvo que ver con un esquema de concentración que, por ejemplo, a la FCC se le pasó porque no tenían los medios para vigilarla, que son los acuerdos de contenido, los acuerdos editoriales, ¿no? Es decir, yo puedo tener 100 dueños de distintas estaciones de comunicación, todos con otras, con distintos dueños, no tienen nada que ver, pero todos le compran contenido, por decir algo, a Grupo Prisa, ¿no? Que claro, que por ejemplo, si hacen un estudio de contenidos hispanos en español, Grupo Prisa, podría verse un monopolio que no tiene ningún medio, que no es propietario de ningún medio, sino que tiene acuerdos de contenido con muchísimos medios. Entonces, creo que ese es un aspecto quizás que dentro de los puntos que ustedes han señalado podría incluirse, porque es, digamos, una tendencia nueva en esta regulación que se ha estado escapando, pero que es muy común y que cada vez estas concentraciones editoriales se dan incluso en multiplataformas, ¿no? de todo tipo de contenidos. Y bueno, pues esas eran las dos y pues nuevamente felicidades por el trabajo. Gracias. Gracias, Eric. No, tienes toda la razón. Sí. Muchas gracias, Eric. No sé si alguien más quisiera hacer algún comentario. No hay nadie en la lista ahorita, pero no sé si Blanca, por ejemplo, o Alfonso quisieran hacer alguna pregunta o algún comentario sobre este documento que acaban de presentar. Adelante, Blanca. Yo no precisamente un comentario todavía sobre el documento, sino igual como pensando en el tiempo que queda y en términos de moción de orden, hace ratito, como lo comentó Clara Luz, está el trabajo del otro subgrupo. Entonces, no sé si por un lado hemos escuchado el balance y los avances tan valiosos como ya lo señalaron en las personas que me precedieron en sus comentarios de este equipo de coordinación y relatoría que trabajó esta ruta. Y por otro lado está, no sé si hay, dado que es la sesión 5, avances de parte del otro subgrupo que les gustaría compartirnos, incluso si no están acabados. También igual como comentar en qué va el proceso, recordando que igual no es un proceso acabado. Entonces, esa es una primera pregunta que tengo antes de que bueno, comente otros puntos. Adelante, Eric. Adelante, Eric. Gracias. Bueno, también, no sé si está Gabriel, también yo creo que él podría compartir. Este grupo de pluralidad de contenidos que trabaja como unas acciones concretas, sobre todo para la pluriculturalidad en tema de medios, contenidos indígenas, de pueblos afrodescendientes y otros grupos minorizados. Quisiera rápidamente, no tengo una presentación tan elegante como la que presentaron mis colegas, pero voy a poner nada más rápidamente aquí una grafiquita. No sé si se está pudiendo compartir la pantalla. ¿Se puede? Sí. Okay. Estuvimos también trabajando en coordinación con el grupo de sostenibilidad, porque también había algunos puntos que considerábamos que podrían
encajar, digamos, de la misma manera. Y en esta idea de ir explorando acciones específicas, nos dábamos cuenta que también podríamos, al implementar estas acciones específicas, ir construyendo como un modelo también de que pudiera aplicarse en otros medios de comunicación, no solamente públicos, sino también medios comerciales que quisieran incorporarse. Perdón, porque ahorita en la computadora que estoy no pone acentos. Veíamos como estas cuatro, digamos, estos cuatro elementos, ya me corregirán si faltan algunos, porque no tengo, todos todavía no hemos terminado todo de sistematizar todo lo que hemos visto. Pero bueno, una parte tiene que ver con el generar más contenidos, ¿no? Y entonces están esta parte de la formación y apoyar los procesos de formación, incluso a través de las propias experiencias que se tienen con los medios públicos y ir articulando un curso de producción, que pudiéramos hacer algún radiocurso de producción, que en este caso Jesús Astorga del INPI ya proporcionó una propuesta de programa que vamos a poner a discusión. La otra parte tiene que ver con estos estímulos y el ver cómo podemos enfocar quizás la Bienal de Radio en el tema de contenidos de los pueblos indígenas, y también quizás reconocer la labor de aquellas instituciones que han sido han promovido el incrementar en su programación la presencia de contenidos de los indígenas o afrodescendientes. Estamos también articulando un programa de radio que pueda hacerse en esta colaboración con la red de medios públicos, y también un esquema para poder incorporar algunos contenidos que ya existen, que ya están ahí, tanto de cine, televisión, como de radio, que se puedan crear. Estamos ahorita en esta gestión que está a cargo de Boca de Polen, pero ellos están articulando, esta organización está articulándose con otras organizaciones igual de productoras de contenido indígena. Y uno de los temas que consideramos importantes en una de estas reuniones del Grupo 5 era que, así como muchos de los medios en las radios y todo, pues tienen sus articulistas, ¿no? De política, de cultura, de literatura, de cine. Entonces, ¿cómo podíamos también aumentar la presencia de los pueblos indígenas, de sus propios pensadores, de las producciones de cine, de todo esto, que pudieran tener esta presencia, a lo mejor cortita en algunos noticiarios, en algunos medios, con opinión, y que nos puedan hablar del cine, pero también del cine indígena o del cine hay, por ejemplo, una de las personas que habíamos, y cine, y de los pueblos indígenas. Entonces, ¿cómo podemos ayudar? Que estos articulistas nos hagan también mirar, y ese es el otro círculo que está aquí, otras creaciones, ¿no? Tanto en la literatura, en la poesía, en todo esto. Que empecemos a través de los propios medios de comunicación a mirar las otras creaciones culturales y artísticas que tienen los propios pueblos, y también, ¿por qué no?, a mirar los procesos políticos, culturales o de preocupación, ambientales, incluso de los otros medios de comunicación. De modo que a través de estos esquemas, que pueden ser fácilmente integrados en los programas de noticiarios o incluso los programas de revista, pudiéramos incorporar otras voces que nos llevaran a otros contenidos culturales de los pueblos. Y bueno, todo este modelo, lo que quisiéramos es armar una especie de declaración, ¿no? En la que aquellos
medios que estén interesados se puedan unir con ciertos compromisos específicos que tengan que ver con estas 4 áreas. Y bueno, pues esto es lo que más o menos yo tengo aquí en mis notas de lo que hemos estado trabajando. No sé si Gabriel, algunos de mis compañeros tengan algún otro, algo más. Bueno, ya como me ha citado el buen Eric Huerta, si ustedes se dan cuenta, es un planteamiento muy claro ya en cuanto a estrategias o acciones muy puntuales, que es lo que ha estado trabajando este subgrupo y que nos está llevando, por ejemplo, a proponer ya algunos esquemas de colaboración también muy concretos. De hecho, en el caso específico de Radio Educación, estamos por firmar un convenio con Boca de Polen y paralelamente también creo que es un buen momento de comentarles que gracias a la coordinación de Blanca, hemos estado trabajando en Radio Educación en principio y con la presidenta de la red, Tere Velázquez, un documento que podría ser así como de buenas prácticas de los medios, mucho más estrecha con los medios comunitarios e indígenas, todo con el ánimo de contribuir pues justo a este pluralismo. Entonces hemos tenido sesiones de trabajo internas todavía, pero la próxima semana, de hecho mañana por la tarde, tenemos ya una reunión con diversas organizaciones y representaciones, concesionarias pues de radios comunitarias e indígenas para ir aterrizando pues este planteamiento. Entonces, eso es en términos generales. Como les he comentado, son acciones ya como que muy claras, muy contundentes, porque algo que hemos visto también de todas estas representaciones, del mismo Eric en particular, es de que, ok, suena muy bien, pero vamos a aterrizar ya en acciones puntuales y eso es lo que hemos estado haciendo. Muchas gracias, Gabriel. Blanca, Alfonso, no sé si tienen algún comentario o alguno de los demás miembros de este grupo. Adelante, Blanca. Gracias, Xochitl. Pues agradecerla. Ahora sí, creo que tenemos completo el panorama. Tenemos ya la exposición de lo que sería esta ruta de trabajo y, como lo señalaron, bases también para lo que sería la necesidad e incluso una prioridad, ¿no? Muy importante, que ha quedado bastante bien fundamentado, de un estudio más amplio en materia de pluralismo que permita avanzar hacia criterios de pluralidad, hacia indicadores, hacia recomendaciones específicas y una serie de acciones que se podrían articular en torno a ese tema. Tuvimos ya esa exposición y tuvimos también, digamos, como el segundo equipo que presenta también avances, que presenta cuestiones muy concretas, pero si nos damos cuenta, si las escuchamos con atención, son pasitos específicos que pueden abrir el cauce hacia y detonar acciones y procesos hacia la construcción de este pluralismo en lo diverso, en cultural, lingüísticamente, pero también desde muchas otras perspectivas de lo que es la diversidad, este pluralismo que se está buscando construir para el ecosistema de medios de México. Entonces, bueno, pues primero que nada agradecer, yo creo que hay un trabajo en equipo donde, claro, a lo mejor la participación de todas las personas hoy aquí presentes no ha sido en el mismo nivel, ha sido una gama de niveles de participación que hoy nos permiten tener estos resultados, ¿no? Algunas muy acotadas, otras con mucho compromiso, con mucha entrega en tiempo y en esfuerzo, en compromiso también por este tema, porque es un tema que les mueve, nos mueve a muchas de las personas que estamos en este proyecto. Entonces, agradecer eso, que miremos juntos como lo que hasta aquí hay, que entonces podamos cerrar esta sesión pensando en cuáles creen que son yo creo que ya se señalaron, pero que, a ver, dos cosas. Por un lado,
Si hubiera alguna otra observación al proceso, al trabajo que se realizó, algún otro aporte o retroalimentación que en este momento se quiera mencionar, por favor hacerlo, aunque no se haya hecho antes, por favor hacerlo antes de que nos vayamos. Por otro lado, tanto preguntar al subgrupo último que presentó Eric, Gabriel, Jesús, cuáles son si pudieran como compartir a todos, a todas, cuáles son los pasos a seguir en las acciones a grandes rasgos, en las acciones que ustedes van a seguir encaminando, seguir articulando, y al equipo de coordinación y relatoría, que a su vez presentó la hoja de ruta y la propuesta de trabajo, cuáles son los pasos igual, a grandes rasgos, que proponen seguir, que se vislumbra. O sea, miremos ahora la siguiente etapa, qué miramos en el horizonte, cuáles son las siguientes acciones que están identificando como acciones y pasos claves a seguir. Eso, entonces la pregunta va hacia los 2 grupos que expusieron, digamos. Y una cosita más es, sí, hace rato mencionaron que el equipo que planteó la hoja de ruta, las colegas mencionaron que quieren enviar este documento terminado, que hoy fue solamente como la explicación de todo este trabajo que van avanzando, quieren enviarlo esta semana. En ese sentido, pues explicar que estamos en la sesión de 5 de todos los grupos, que comienza hoy con ustedes. Entonces, esto no tiene que ocurrir precisamente en esta semana, puede ocurrir más adelante, dado que todos los grupos van a estar trabajando en su sesión 5 y van a estar como tratando de afinar, tratando de cerrar, ¿no? Tratando de redondear propuestas. Entonces, pues van a estar en esos temas. Puede ser un poquito después, pensando en que queremos dar un espacio algunos días antes de llegar a la plenaria, para que todos los grupos, son 7 grupos de trabajo, terminen de afinar las propuestas que quieran presentar, que se quieran redondear. Entonces, eso también quería decir que en ese sentido, si pensando en las agendas de todas, si están dedicándole bastante tiempo y quieren terminar de afinar el documento, entonces, pues también considerando que no se presionen porque tenga que ser el viernes, me parece que podría ser algo que pueden considerar, no sé si como ustedes lo miren, no sé si convenga eso, y si podemos responder a lo que he planteado, ¿no? Los pasos a grandes rasgos, lo que miramos en el horizonte como las siguientes etapas que miramos en términos de un camino de incidencia para el desarrollo de política pública, que es el que conjuntamente estamos desarrollando, ¿no? Muchas gracias, Blanca. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario o si el subgrupo 2 nos quiere hacer algún comentario sobre esta pregunta de los pasos a seguir que nos mencionó Blanca. Yo ahí sí le pido a Eric que nos apoye, porque él ha estado mucho más activo en este. Gracias, Gabriel. Adelante, Eric. Pues yo creo que los siguientes pasos serían, en este caso, consolidar algunas de estas acciones que tenemos. O sea, yo creo que primer paso sería, digamos que construir esta declaración, este marco con el que podamos decir las distintas acciones que pueden, o sea, es decir, no solo un compromiso sobre pluralidad cultural y lingüística en los medios de comunicación, sino lo que implica este compromiso y algunas ideas que puedan tener, ¿no? Entonces, quien lo asuma, pues ya sabe que va a ejercitar ciertas acciones específicas, digamos, durante cierto tiempo. Entonces, yo creo que en este trabajo que se planteó en la mesa, buscar la redacción de este
esta declaración, compromiso, todavía no sabemos bien cómo le vamos a llamar, pero es el primer paso. La otra tiene que ver con la implementación de estas acciones que ya estamos viendo, que es este programa que se está haciendo con varios de las organizaciones y medios indígenas para los medios públicos. Vamos a tener igual el programa cero, digámoslo así, de prueba. También esta identificación de posibles colaboradores como articulistas, ese es el otro punto. Y este curso, programa, tutoriales de formación que se están trabajando, ¿no? Ese es, yo creo que yo vería, digamos, estos pasitos que serían más o menos en ese sentido. Parece que Aleida tiene una pregunta. Una pregunta, Eric. Así es. No están incluyendo al IMER en esta parte, ¿verdad? ¿Todavía? No, nosotros, como Boca de Polen es quien está coordinando, digamos, el trabajo de las organizaciones, nos dijeron que ellos, como ya tienen este trabajo, esta participación dentro del IMER, me parece que ellos iban a hablar con quienes estaban coordinando al interior del IMER para articular estos trabajos. Eso es, digamos, como que en lo que quedamos como organización interna y todavía no nos hemos reunido para reportar. Pero entiendo que ellos eran los que iban a hablar primero con esa instancia, o si ustedes nos indicaran alguna otra, nosotros lo podríamos ver. No, ya tienen ellos ya tienen la instancia de coordinación con el IMER porque ya de suyo ya participan. Pero está bien, lo vemos con ellos. Sí, gracias. Pues no sé si hay una pregunta, pero esa ya la hizo Aleida y no sé si alguien más quiere hacer algún otro comentario. Blanca, ¿levantaste la mano? Sí, adelante. Sí, tal vez nada más para complementar esto a lo que menciona, también lo que se está trabajando ahorita de manera muy concreta con Radio Educación, con la idea de hacerlo de manera inductiva, como empezar en un ejercicio de un caso, digamos, ¿no? Y después, por supuesto, compartirlo para que sea retroalimentado por el grupo, para que sea conocido, para que los medios públicos que puedan, habrá unos que ya tengan elementos a lo mejor que sean parte del modelo que se está construyendo, habrá otros que no tengan ninguno y quieran empezar a implementarlo, habrá otros que pues no compartan del todo que las estructuras o las visiones difieran en algún sentido. Entonces ya será como un proceso que irá dando, ¿no? sus propios frutos. Sin embargo, al inicio, o sea, lo que decía Gabriel, lo que citaba Gabriel hace ratito, es que esto que se está construyendo en concretito, en chiquito, como a manera de caso, ¿no? La idea es compartirlo. Por supuesto, ahí está el IMER como una opción muy grande, ¿no? Que puede tomar, que primero puede retroalimentar y que después puede tomarlo para implementarlo como IMER. Aleida, ¿quieres hacer algún comentario esto último? No, está bien. Nosotros podemos compartir cómo ya lo implementamos, ¿no? Con mucho gusto. Si quieren, eso lo podemos aportar. Perfecto. Muy bien. Alfonso, no sé si quieres hacer algún comentario. Yo nada más para complementar, en relación al documento que preparó el subgrupo 1, creo que, digamos, para el tiempo del que contó, es un documento muy completo, muy fundamentado, muy bien estructurado y creo que constituye perfectamente bien la base a partir de lo cual abordar el siguiente paso, que creo que tendría que ser, creo que hay un acuerdo prácticamente tácito aquí,
de armar un equipo consultor ad hoc que establezca ya una ruta muy, muy precisa, pero con todas las referencias que contiene este documento que nos acaban de presentar, y que a nosotros nos correspondería tratar de establecer los vínculos primero con el IFT, que de alguna manera tendría que recibir esta iniciativa, retroalimentarla, dar su punto de vista, y a partir de digamos, esa amalgama de estos dos elementos, podríamos definir qué es lo viable de hacer y quiénes participarían, considerando todo lo que tiene que combinarse en un proceso de este tipo. Pero creo que para, digamos, lo que se planteaba la mesa de concertación como un producto que fuera un avance en relación a lo que se recogió en la primera etapa, es absolutamente complejo. Pinceladas, creo que se queda corto. Creo que es un documento muy, muy, es una referencia muy, muy bien armada, y que es lo que podríamos plantear, digamos, como lo que un grupo de esta naturaleza puede ofrecer. Y creo que el siguiente paso corresponde a partir de enero, poder establecer este tipo de mesas, de reuniones, formalizar en algún momento una propuesta ante el Pleno del IFT también, que tendría que transitar por esa vía, pero que sí podamos llegar con una propuesta que amalgame el trabajo del equipo nacional con esta reacción institucional, y que podamos también ver que podemos echar a andar en las primeras semanas del año para darle los tiempos que requiere un estudio de esta densidad y de esta complejidad. Pero lo importante, digamos, es hacer todo lo posible por echarlo a andar como una de las actividades centrales, porque ha sido uno de los temas centrales que se han venido discutiendo en este proyecto. Entonces, poder concretar algo en este sentido creo que sería estratégico, y creo que además es muy viable. Así que con esto que tenemos, tendríamos que en enero estar estableciendo ya una serie de actividades muy específicas con el grupo, con otras instancias, para irles dando ya concreción y plantearnos qué podemos alcanzar de aquí a junio como cierre de este proyecto, y que también habrá muchas actividades, entre otras seguramente esta, que tendrá un tiempo de maduración y un ciclo el que exija la complejidad del tema. Aquí también se había hablado que ese tema, dada su complejidad, se tiene que abordar a base de iteraciones. Entonces, igual podríamos ir viendo qué se puede obtener en un primer ciclo y qué sería motivo de un trabajo de un plazo un poco más largo, ¿no? Pero creo que ya tenemos los elementos como para poder plantearnos que sí se van a poder tener resultados concretos en este tema dentro del ciclo mismo del proyecto. Muchas gracias, Alfonso. Adriana, ¿quieres comentar algo? No, no podría estar más de acuerdo con Alfonso en todo Perfecto. lo que comentó. Y gracias. Muy bien. Blanca, adelante. Bueno, entonces sí, más o menos ahí va quedando todo redondeado. Tal vez solamente quede comentarles cuando estamos proponiendo la sesión de cierre o plenaria, donde todos los 7 grupos presenten, y donde, claro, se comenzaría que el grupo 1, este grupo, presente también, sí será de una manera muy resumida, con, por supuesto, un documento de respaldo detallando todo lo que se va a mencionar, pero presente a grandes rasgos los alcances que tuvo en esta etapa y el avance en las recomendaciones que realiza, ¿no? Entonces, las fechas que les queremos proponer son las del 19 y 20 de noviembre. No tengo un segundo, quiero compartirles el calendario al que todos tienen acceso, que está en TeamUp.
Entonces, a ver, un segundo. Ya, aquí está. Aquí está el calendario que ustedes ya conocen. Hoy nos encontramos acá, 27 de octubre, inicia la sesión 5 de todos los grupos esta semana y la próxima, terminando el grupo 7, el viernes 6 de noviembre. Entonces, queremos dejar esta semana libre porque varios grupos, también por cómo vamos viendo el proceso, van a requerir tiempo para terminar de afinar algunas cosas que siguen preparando, para terminar de arrastrar el lápiz y dejar por escrito lo que se ha estado trabajando. Y aquí hay un asueto, que es el lunes 16, entonces también pensando en que más vale que le sobre el tiempo a cualquier grupo y no que le vaya a faltar, pero tampoco irnos hasta esta semana, sino tratar de que todas y todos ustedes puedan ir cerrando su año. Se propone las plenarias de cierre para el jueves y viernes 19 y 20 de noviembre, igual a las 11 horas, de 11 a 13, pensando en que este primer día revisemos grupo 1 al grupo 4 y luego este segundo día grupo 5 al grupo 7 y un poco lo que estaba comentando ahorita Alfonso, la presentación general de uniendo digamos, los caminos que todos los grupos están dibujando, están empezando a señalar, uniendo todos esos caminos, más o menos cuál es el panorama de trabajo que se visualiza para los meses de enero a junio, que es lo que la temporalidad que abarca este proyecto. Eso presentarlo al final después del grupo 7, el día viernes 20. Entonces, también para poder escuchar si los otros grupos tuvieran alguna observación muy importante que realizar, alguna aportación clave que mencionar, pero sin la idea de llevar a debate lo que se está presentando, porque pues el debate ya ocurrió al interior de cada grupo. Esto es lo que les queríamos compartir también para cerrar la sesión, con la petición de que pudieran ir reservando estas fechas en sus agendas y que pues este trabajo tan rico y tan comprometido que este equipo nacional ha realizado desde el 15 de junio de este año, que ya estamos llegando a noviembre, pues que cierre en esos días, al menos esta etapa de este año. Eso queríamos decirle. No sé si desde ahora haya alguna observación a esto que estamos mencionando para que de una vez lo conozcamos y si no, solamente que reservemos en nuestras agendas. Yo el 19 no podré estar. Tengo que dar una conferencia magistral ese día. Blanca, no sé si a lo mejor, si alguien más tiene problema el 19, a lo mejor podríamos considerar tener una fecha ahí provisional, que no sé si podría ser el miércoles a lo mejor, ¿no? Pero igual si quieres les avisamos más adelante. Yo creo que deberíamos hacer una consulta extensa a todo el equipo nacional para tratar de digamos, maximizar la asistencia, aunque entre tantas gentes, pues posiblemente no todas puedan, pero maximizar y manejar 3 o 4 fechas para escoger los días en los que haya mayor quórum, ¿no? Exacto. Sí, es también buena idea eso. Sí, podemos usar alguna aplicación, alguna herramienta que están disponibles en internet. Les mandamos el link al chat de equipo nacional y les invitamos a que ahí llenen sus 2 días disponibles en esa semana. Y entonces los 2 días que tengan la mayor disponibilidad los comunicamos a todas y a todos para que ese día reserven. De acuerdo. ¿Habría un límite? O sea, ¿hasta cuándo podríamos tener estas dos reuniones? O sea, ¿cuánto podríamos de noviembre tomar? Pues sí, aquí hay una buena parte del equipo nacional, están más o menos 15 personas, pero que bueno, están también en otros grupos. También podría ser que tomemos la siguiente semana. A ver, voy a volver a proyectar.
la Mi pantalla. pregunta es si hay un límite de fecha en la que se tenga que concluir. No como tal, no. Pensábamos para no dejar mucho espacio aquí, ¿no? Dejar Claro. solo esta semana, pero bueno, pensemos que también en diciembre todo el mundo está buscando ya cerrar el año, Así es. desahogar sus agendas, ir cerrando proyectos. De pronto que ese límite que nos coloquemos todas y todos como equipo nacional pueda ser diciembre, ¿no? O sea, que ya no llegue a diciembre. Entonces, queda otra semana en la que se puede colocar la plenaria de cierre, que es en la semana del 23 al 27. Los grupos que hayan concluido y tienen su trabajo listo, pues lo tendrán ahí reservado y ya solo para llegar a la plenaria. Y los grupos que requieren tiempo y tienen que afinar más cosas o están trabajando todavía algunos detalles, aprovecharán ese tiempo también para llegar a la plenaria. Entonces, en algún momento pudiera ser que si lo proponen y es más conveniente, en la semana del 23 al 27 puede hacerse las últimas 2 reuniones. Nada más una petición. No sé si Adriana nos podrías compartir la presentación que la solicitó Jesús Cantú ahorita a través de el chat que tenemos y si se la pueden compartir, por favor, y también nos ayudaría mucho al resto del grupo. Muy bien, pues entonces hacemos eso. Les enviamos una encuestita rápida para ver qué días son los más populares, ¿no? Para ver, para hacer la reunión. Muy bien, pues no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta, algún otro comentario, alguna otra felicitación para el trabajo que hicieron en este grupo. Qué bárbaras. Muchas gracias. Yo Adelante. nada más quisiera decir, al contrario, gracias por las observaciones que nos han hecho y desde luego tomaremos en cuenta en la revisión que hagamos de la última versión del borrador que entregaremos. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. Ya tenemos la presentación aquí en el chat. Bueno, yo no sé si hay alguien más. Perfecto, pues entonces les pediría nada más si me ayudan abriendo sus cámaras para tener un registro de la sesión de hoy, de todos los que estuvimos hoy aquí. Muchísimas gracias. Vamos a tomar una primera, 1, 2, 3. Es que me estoy acomodando porque es algo muy muy blanca de por sí, el color no me ayuda. Vamos otra vez. 1, 2, 3. Muy bien, y una más. 1, 2, 3. Perfecto. Pues despedimos en este momento la transmisión a todas las personas que nos hicieron favor de escucharnos, de seguir esta reunión y de reproducirnos a través de sus redes sociales. Les agradecemos muchísimo todo su tiempo. En especial agradecemos al coordinador, los equipos coordinadores de este grupo, a los subgrupos, todo su trabajo, su pasión, su dedicación y su entrega con este proyecto. Muchísimas gracias a todos los miembros de este grupo y nos estaremos viendo en la sesión de cierre ya con ustedes y individualmente, si forman parte de los otros equipos, pues nos estaremos viendo en los otros equipos. Muchísimas gracias a todos. Detenemos la grabación y la transmisión ahora y que tengan muy, muy buena tarde.